Muy buenas, como ya sabéis, estas semanas atrás hemos estado yendo y viniendo de Valencia, hemos estado ayudando en lo que hemos podido y bueno, quería dar un poco mi punto de vista de cómo me he sentido, cómo lo he vivido, cómo ha sido la experiencia y además voy a dividir el vídeo en 3 partes porque creo que puedo dar mi versión desde 3 puntos de vista totalmente diferentes y creo que puede ser interesante cierta información que pueda llegar a todos. La primera parte va a ser cómo me he sentido como voluntario, cómo nos han tratado, qué información nos han dado, la percepción, ¿no?, que puede haber. La segunda parte, como ya sabéis, yo he trabajado en grupos de rescate durante muchos años a nivel internacional y bueno, pues he trabajado con policía, guardia civil, hemos estado en situaciones reales, muchos simulacros y quiero dar un poco mi visión profesional, ¿no?, de esa parte, de cómo me he podido sentir como rescatista. Y luego la tercera parte quiero que sea mi visión como espectador hoy desde el sofá de casa, viviendo la experiencia y viendo lo que llega aquí. O sea, el cómo de engañado te puedes llegar a sentir por todo esto, ¿no? Así que no me voy a liar mucho y vamos a empezar con la parte de voluntario. Nosotros hicimos 2 viajes, uno el sábado justo después de que empezase todo esto, que fue un miércoles, y luego la semana siguiente volvimos el martes. En el primer viaje, la verdad es que fue todo bastante bien, a pesar de que había mucho más caos, porque todavía estaba la gente un poco que no sabía qué estaba pasando, cómo actuar. Es verdad que se nos recibió en todos los sitios con los brazos abiertos, las puertas de los almacenes preparadas para descargarnos, la gente nos esperaba un poco con ansia porque hacían falta cosas. Entonces ese primer viaje la verdad es que fue bastante bueno, en el sentido de que no tuvimos demasiados problemas para acceder ni para llegar a los sitios. Pero como voluntario nos sentimos un poco abandonados y desinformados en todo momento, o sea, todo lo teníamos que gestionar nosotros, no sabíamos las informaciones que estaban llegando oficiales, había algunas que eran verdad, otras que eran mentira y te sientes un poco abandonado. O sea, yo para mí, el trabajo que ha hecho la gente con sus medios y con sus herramientas, o sea, ha sido digno de admirar. O sea, los voluntarios, para mí, un 10. Pero también, en ocasiones, al no tener información, al no saber qué hacer, al que no hubiese nadie que dirigiese un poco la operación, se vivieron situaciones también un poco de caos. Y no por culpa de los voluntarios, porque todos los voluntarios han ido o hemos ido a dar el 100% de nosotros y más. O sea, creo que ha habido gente que se ha dejado la piel, pero en ocasiones veíamos a gente que estaba trabajando de forma totalmente innecesaria, pero porque no había unas directrices, no había una información, no había nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer. Veías a uno barrer, pues te ponías a barrer. Veías a uno sacando enseres de una casa y te ponías a sacar. Creo que por esa falta de información nos hemos visto un poco abandonados. Por otro lado, al no existir esa información, también nosotros como que adquiríamos responsabilidades que no nos competían. Y era, no, tenemos que ayudar porque estamos solos, y ese exceso de ayuda en ocasiones se ha convertido también en un problema por desconocimiento. Porque llegaban vehículos de más, veías a gente en turismos que colapsaban las carreteras y todo eso es por falta de información y por falta de organización por las altas esferas, ¿no? Porque tendría que haber autoridades que creo que se podía haber gestionado un poco mejor la situación de, joder, está llegando gente. Simplemente se me ocurre vamos a habilitar un aparcamiento, una zona donde todos los vehículos que vengan, los que vengan cargados con material, que paren en este pueblo y desde ahí se puede hacer un convoy escoltado por la policía y que directamente ellos fuesen los que dirigiesen la situación, no que nos buscásemos un poco la vida. Al final, al no tener esa ayuda por parte de la administración, lo que generó fue bastante caos. Luego tampoco había información de los riesgos que se podían correr, sobre todo porque es verdad que nosotros el primer día básicamente nuestra misión fue llevar furgonetas, repartir, pero sobre todo los voluntarios que estaban trabajando con el agua por las rodillas, manchándose de barro,
no había información de los riesgos que se podía correr, o por lo menos de, oye, obligatorio el uso de botas de seguridad. Veías a la gente con zapatillas y con bolsas de basura, que al final las bolsas de basura duraban 2 pasos. El barro que nosotros en algunas zonas se olía a mierda, porque estaba mezclado con las aguas fecales. Luego se mezclaba con la basura. Entonces nadie informó a la población, a los voluntarios, de obligatorio el uso de guantes de seguridad, mascarillas, gafas de protección, botas de seguridad o botas de agua. Vimos casos de gente que se clavó, les atravesaron la zapatilla clavos, trozos de hierro. Entonces, por parte de las autoridades, en ningún medio se escuchó importante a los voluntarios esta información. Veías a gente que con las manos sucias se estaban comiendo un bocadillo. Nadie, hasta el segundo viaje que hicimos nosotros, no empezamos a ver la gente usando el gel hidroalcohólico, usando los guantes de látex, usando mascarillas, usando gafas. Y ahí empezó a haber un poco más de información. Y luego vimos cosas también como voluntarios, cómo la gente se aprovecha de las desgracias de otros, ¿no? La última carga, el último reparto que hicimos, nos llegó una información de, oye, en esta dirección, en este pueblo, hay una persona impedida que tiene a cargo un niño con una minusvalía. Hay que llevarle estas cosas porque son necesarias para esa persona. Cargamos 2 furgonetas específicas solo con la carga necesaria para esta persona. Tuvimos un trayecto de 1 hora y cuarto más o menos hasta que pudimos llegar. Y cuando llegamos a la dirección no existía. La dirección existía como tal, pero nos ponía que era la planta tercera y el edificio solo tenía 2 plantas. Entonces, al final, no sé cuál fue el fin de estos mensajes que pretendían, pero es verdad que se empezaron a compartir ciertas informaciones que en este momento te lo crees todo, que es ayudar, y al final pues nos vimos bastante engañados. Luego, otro de los días que estuvimos repartiendo alimentos, veías como gente venía con carros de la compra, se los llenaba hasta arriba, iba a su casa, los descargaba, se cambiaba de ropa y volvía a venir a llenar los carros. Creo que eso como voluntario te deja un poco tocado, porque tú estás allí invirtiendo tu tiempo, invirtiendo tu dinero, intentando ayudar, y el ver cómo hay gente que se puede aprovechar de las desgracias de otras personas, la verdad es que te parte un poco el alma. Luego hay otras situaciones que es verdad que te la llenan. Hubo una señora que me acuerdo que venía a pedirme gel, una señora mayor, gel para ducharse, y recuerdo que le dije, no señora, usted aparte del gel se tiene que llevar un champú porque tiene un pelo precioso. Y la señora me dijo, ay hijo, ¿me dejas que te dé un abrazo? Y le dio igual que yo estuviese sucio, porque, no sé, sentí como que esa frase a la mujer le alegró el día, y yo me vengo con eso. O una niña pequeña que venía en chanclas y le dije, toma, te voy a dar unas botas. Como vuelvas a venir con chanclas, porque la regañé varias veces, digo, no te doy nada. Y al rato la chica, bueno, la niña estuvo buscándome, y cuando ya me encontró me hizo así, me dice, mira, me quedan perfectas, muchas gracias. O sea, había cosas muy guays. Pero luego, por otro lado, pues lo que os digo, gente que se llevaba cosas de más o que nos pedía cosas que no tenían sentido. De una señora, oye, esto es aceite, no, atún en aceite de girasol, no lo tendrás en aceite de oliva. Yo, pues señora, no. O, oye, es que solo habéis traído lejía, no tenéis fregasuelos con aroma a pino. Otro, papel de cocina. Digo, no, tenemos papel higiénico ya, pero no voy a poner un rollo de papel higiénico encima de la mesa. Y al final, ese tipo de comentarios en una situación así, joder, pues te hacen ver que no hay necesidad en algunos sitios. O sea, una persona que te pide un rollo de papel de cocina porque no quiere poner un rollo de papel higiénico encima de la mesa, es porque no tiene la necesidad de ese papel, sino que ya son cosas un poco más de ponernos exquisitos. Entonces, creo que tenemos que mirar un poco para adentro y pensar en realmente lo que necesitamos, y si no lo necesitamos, buscar a la gente que lo necesite. O sea, yo esto de que la gente se haya ido aprovechando, la verdad es que no lo llevo bien. Y sé, además, que va a haber gente que se va a seguir aprovechando de los voluntarios
incluso autoridades, porque en muchos puntos se va a restablecer ya un poco la vida normal. O sea, en cuanto los supermercados abran o las tiendas abran, habrá gente que no haya perdido nada, habrá gente que pueda seguir yendo a trabajar y habrá gente que seguirá yendo a los puntos de recogida de alimentos en vez de ir a la compra, pudiendo ir a la compra. Entonces, esto ahora mismo es una cosa que me preocupa, que se sigan aprovechando y quitándole los recursos a los que de verdad lo necesitan. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que chapó por los voluntarios. Ha sido increíble la respuesta, o sea, la respuesta que ha tenido el pueblo, cómo se ha volcado, cómo han actuado, la rapidez con la que han actuado es digna de admirar. Pero también quiero hacer este llamamiento a los voluntarios de intentar organizarse mejor, no hacer por hacer, no hacer trabajos innecesarios. Si ya hay autoridades, porque una cosa que quiero diferenciar mucho son las autoridades de las altas esferas, que creo que no están aportando demasiado, pero todos los policías, los voluntarios de protección civil, los de ambulancias, los militares, los bomberos, están allí dejándose la piel. Esos es verdad que les preguntas y están con las mismas ganas de trabajar y de ayudar que todos. Entonces, si ya hay gente profesional que nos puede dirigir, es importante que le hagamos caso porque vamos a ser mucho más efectivos y mucho más eficaces si nos ponemos un poco a las órdenes de gente que sabe lo que hay que hacer y que sabe cómo hay que hacerlo. Porque es verdad que hemos visto voluntarios mover el barro de un lado para otro sin sentido, sacando muebles de zonas en las que ya no se podía sacar más, que ya había que esperar a que pasasen las máquinas para poder sacar más, porque al final bloqueaban calles. Creo que es importante también que tengamos esa capacidad de, no de obedecer, pero sí de escuchar por lo menos a gente profesional que nos diga lo que tenemos que hacer o preguntar, porque había mucha gente que no preguntaba. O sea, ya cuando hagamos el segundo vídeo, como la parte de rescatista, hemos vivido situaciones un poco surrealistas. Entonces, lo único que quiero decir con este vídeo es que muchísimas gracias a todos los voluntarios, cómo os habéis volcado, y creo que tendríamos que demandar a nuestras autoridades algo más de formación a nivel incluso en las escuelas, que se hagan simulacros de cómo tenemos que actuar o que se nos enseñen protocolos de cómo tenemos que actuar en según qué situaciones. O sea, que tengamos esas herramientas a nuestro alcance, porque hemos demostrado que si queremos nos volcamos mucho, pero nos falta esa información que tendrían que darnos las autoridades o inculcarlas un poco más en nuestra educación. Así que, bueno, eso es lo que os puedo contar hasta hoy y en unos días tendremos el siguiente vídeo.